Curiosamente yo hablaba de los tremendos problemas que está teniendo el pequeño comercio. Y ¿no os ocurre, hablando un poco también de Retromundo, que asociéis vuestra infancia a determinados comercios? Os pasa, ¿verdad? Determinados comercios, imaginaos si son de golosinas o panaderías o pastelerías o yo qué sé, la ferretería que hay debajo de tu casa, te dan una memoria emocional de un tiempo. Y con tristeza estamos viendo, es ley de vida, ¿no? Pero que muchos de esos comercios son sustituidos por grandes almacenes, grandes compañías, marcas. Es así, es la vida, ¿no? Pero uno va entonces, lo hemos dicho muchas veces, a Lima, Düsseldorf, da igual el país, y prácticamente es lo mismo. La esencia de lo que hacía diferente una ciudad, en algunos sitios se mantiene, por fortuna. Y en Vitoria, una esencia absolutamente emblemática. ¿Cuántas veces habré estado yo ahí, no? Y en ese escaparate y dentro. ¿Y cuántos bollos te habrás comido? Pues imagínate, ¿no? Toneladas, me imagino. Porque además, eso tengo que decirlo, como en Vitoria los postres, difícil. Tengo que decirlo. La pastelería Maya. Y unos dirán, bueno, Iker, ¿qué nos estás contando? Bueno, pues es que yo quiero que sepáis la historia que hay de fondo, porque os va a sorprender. Enrique Chazarra, compañero, a las 2:15 de la madrugada, y creo que con un dispositivo que han montado, Javi, creo, ¿no? Hay imágenes del dispositivo impresionante, sí, para calibrar algo que debe ocurrir ahí. Enrique, buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Tú también habrás dado buena cuenta de algún que otro bollo, ¿no? Esta noche, ¿no? Por supuesto, es obligado, de todo ciudadano vitoriano. Has comido algún que otro Andresito, ¿no? También, unas pastas riquísimas, ¿no? Que se suelen hacer por carnavales y que se agotan enseguida, por lo buenos que están y por la fama, ¿no? del personaje que representan. Pues vamos a ver si el sonido nos respeta, porque la cobertura yo sé que es problemática y que incluso Enrique tiene que arrimarse a la zona en cuestión. Estamos hablando de una pastelería entrañable en Vitoria, que ha endulzado a generaciones. ¿Os imagináis típica zona que pertenece prácticamente al casco viejo de una ciudad? Y esa pastelería de toda la vida, desde los años 50. Como diríamos, ¿no? Y ahora que la van a cerrar, que a mí me da mucha pena, sin conservantes, ¿no? Ni colorantes, o sea, la pura esencia. Pero resulta que esta pastelería prácticamente está contigua a una zona que fue un antiguo convento y donde hay toda una historia de absoluto misterio. Un misterio que llegó a tener un nombre, Enrique, un nombre casi popular, que era el de Andresito. Eso es. Mira, ahora mismo os estoy escuchando y estoy viendo y tocando, porque puedo tocar las ruinas del antiguo convento de San Francisco, concretamente lo que era la capilla de la Magdalena, el embrión del convento que luego poco a poco se fue ampliando hasta que se convirtió en el gran convento de San Francisco, un convento de 7 siglos de historia, de 7.000 metros cuadrados, y de manera incomprensible en los años 30 pues fue demolido, fue dinamitado, y realmente no se sabe a ciencia cierta por qué exacto de aquella manera, porque a los pocos días de ser dinamitado pues llegó una carta de Madrid diciendo que lo iban a nombrar Patrimonio Artístico Nacional. Y entonces es un caso de estos históricos que encierra muchos enigmas, y para colmo, pues bueno, nos encontramos con toda esta fenomenología que estamos comentando, no solo en la pastelería Maya donde me encuentro, sino también en los pisos superiores encima de la pastelería, en la famosa delegación de Hacienda de la calle La Rivel, donde pulula el famoso Andresito, y que por cierto, desde aquí, a través del arco que queda todavía en pie, puedo ver los ventanales de las dependencias de Hacienda, que ahora están completamente a oscuras, solo se ven lo que son los LEDs de los monitores de las oficinas de los funcionarios de Hacienda, y que se supone que por esos pasillos pues pulula el famoso Andresito. Bueno, Enrique, es una especie de memoria sentimental todo esto. Estamos escuchando, nos pone Jerey de fondo, El Espinazo del Diablo, y es muy historia. La historia de Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo era un niño fantasma que se aparecía. Y aquí, en Vitoria, a partir de los años 90, empieza, para quien no lo sepa o se incorpore ahora o nos escuche de otros países, ¿no? Empieza en ese gran bloque, que siempre ha sido algo histórico, ¿no? En el corazón de Vitoria, que estaba contiguo de alguna manera o en los terrenos de este convento. Como dice Enrique, y él es absolutamente puntilloso, es raro que no se sepa el motivo, ¿no?, de dinamitar un convento en los años 30, pero se amplía la zona de vivienda en Vitoria, y en ese gran bloque resulta que muchas personas empiezan, como en otros casos, a percibir cosas extrañas. Pero en este caso concreto, lo asombroso es que empieza a haber un auténtico, vamos a decirlo, entre pavor y reconocimiento, como pasa algunas veces en estos edificios oficiales. Y la gente lo que ve, Enrique, para recordarlo rápidamente, era un niño. Sí. Las visiones de un niño dentro de esa zona donde prácticamente tú estás ahora.
Sí, a principios de los años 90, los vigilantes de seguridad que custodiaban las instalaciones de Hacienda por la noche, pues empiezan a comentar que había una serie de sucesos extraños, ¿no? Desde la aparición de un niño que pululaba por los pasillos, hasta movimiento de mobiliario cuando hacía las rondas, y eso debía estar en su sitio, a la siguiente ronda se encontraban con que el mobiliario había sido desplazado, ruidos extraños, y toda una serie de historias, hasta el punto de que muchos vigilantes de seguridad pasaban las noches fuera del recinto. Y curiosamente, como es un lugar emblemático que tenemos las instalaciones de Hacienda y tenemos también la comisaría de la Policía Nacional, pues claro, la Policía Nacional se encontraba a esos funcionarios, a esos vigilantes, mejor dicho, fuera, y bueno, ¿y qué hacéis aquí fuera, no? Y les comentaban que ellos no querían pasar ahí las noches porque pasaban cosas raras. Y a partir de ahí, digamos, un poco se empezó a disparar lo que es todo ese tipo de historias, y la recopilación de las mismas pues nos han dado como resultado de que no solo eran estos funcionarios, estos vigilantes testigos de esas historias, sino también empleados de la limpieza, los vecinos de la zona, y luego, lógicamente, en el comercio en el que me encuentro también fue, digamos, sus trabajadores han sido testigos de una serie de sucesos bastante curiosos. Es curioso, Enrique, bueno, estás en un patio que da a un lugar donde yo he pasado mi infancia, o sea, casi nada. El patio donde está ahora mismo hablando Enrique es el patio que da al patio donde está la casa de mi abuela Nati, a la que mando un beso muy grande, y donde he pasado parte de mi infancia, donde he leído muchos libros de ovnis, ¿no?, de otras cosas, en esa zona concreta que luego da hacia el convento. Lo curioso, Enrique, es que tú has seguido paciente como siempre, y la historia de Andresito incluso cuenta con algunos documentos gráficos, que no sé si a día de hoy, creo que estamos ya, hoy es 8 ya de marzo, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si sabemos algo más, simplemente por tener el dato, Enrique, sí. de aquella filmación famosa que llega dentro de las instalaciones de Hacienda, que es muy espectacular, por tanto todos dudamos en un primer momento, y es lo normal, ¿no?, donde una especie de niño encapuchado o niño con una OPA aparece en las cámaras de vigilancia. A día de hoy, ¿sabemos algo más, Enrique? No se sabe nada, absolutamente nada. Las investigaciones sobre aquella cinta y la divulgación que se hizo de ella en el programa, ¿no?, en Cuarto Milenio, hubiésemos esperado que hubiese algún tipo de repercusión. Nada. Pero la fecha de hoy es un misterio, es un enigma. No sabemos quiénes fueron los autores, con qué motivo, si fue una broma bien elaborada entre vigilantes de seguridad. Forma parte también de los enigmas de esta historia, pero un enigma, yo creo, más que nada muy terrenal y muy mundano, ¿no?, más que fantasmal, vamos a decirlo así. Bueno, ese enigma quedó ahí. Las sospechas son claras, había una historia demasiado fuerte, pero una historia que curiosamente, Enrique, luego tú te pones a indagar, y en el edificio donde estás ahora mismo, donde está esta pastelería, o los edificios que dan a esa zona de las ruinas que tú puedes ver, que son espectaculares, por cierto, en pleno corazón de Vitoria, y ese mundo que hay en los patios interiores, ¿no?, donde puede haber de todo, y de repente hay un convento antiquísimo, ¿no?, con siglos de historia y todavía con todo el trabajo en la piedra. Y resulta que has recopilado, y por cierto tiene fuerza, tiene mucha fuerza, y va a ser para debatirlo también aquí. Has encontrado en esa misma vivienda, y me parece maravilloso, más testimonios de personas que incluso antes de que el tema de el supuesto Andresito, el niño fantasma, lo que sea, se hiciese célebre, habían vivido acontecimientos dentro de las casas, y que todos empezaron a darle un sentido cuando conocieron la historia, pero no habían hablado hasta hoy, hasta esta noche. Sí, eso ha sido un factor común, digamos, entre los vecinos de las viviendas de la zona, ¿no? Que quien más que menos había vivido una situación peculiar, y bueno, no le había dado demasiada importancia o no le había dado más vueltas, pero luego cuando iba conociendo un poco los testimonios de vecinos y de zonas colindantes, pues es cuando han empezado a surgir estas historias que estás comentando. Vamos a escuchar una historia que es curiosísima, y ahora nos la explicas un poco, porque es una aparición, ojo, que es una cabeza, es la aparición de una cabeza. Esto ocurre donde estás ahora, no exactamente en la planta que da a la calle de la pastelería, sí, sino en ese edificio o edificios. Sí, esto sucede en un piso, bueno, que lo puedo ver de aquí, puedo ver su fachada trasera, es uno de los pisos que forman parte de esta barriada, digamos, de la costa de San Francisco, y ocurría pues en años previos, podríamos decir, al famoso Andresito, ¿no? Es curiosísimo porque yo nunca había escuchado nada parecido, y está sobre la cabeza, nunca mejor dicho. Sé exactamente lo que está viendo ahora Enrique. Nos ha mandado algunas fotos maravillosas, Enrique. Hay una, tengo que decir que, bueno, luego comentamos. Vamos a escuchar ahora mismo a... No sé si se puede decir el nombre, Enrique, o no. Sí, se puede decir. Perfecto, no sabía, Nuria Zubero, que nos cuenta además muy gráficamente una serie de acontecimientos que pasan en su casa antes de que todo esto se le eche a la luz, y que se resumen de una forma tremenda. Y cuidado, porque es toda la familia la que lo percibe. Fijaos qué raro, a ver qué opináis. Pues mi madre se iba a la cama, y antes de la cama pues vio algo en una lámpara que tenemos en la habitación. Ella vio un rostro, avisó a mi hermana, y entonces le dijo: a ver qué ves ahí.
Y entonces mi hermana lo vio y salió disparada. Y entonces me avisaron a mí. Dice, Edurne, ¿qué ves ahí? Y yo, claro, yo vi claramente el rostro, tenía pues barba y tenía el bigotito y cara así, la nariz alargadita y cara finita. Era físico, es que estaba allí, estaba se veía entre la lámpara, salía el rostro. Miraba fijamente, pero sin más, o sea, sin más. Después, más tarde, cuando ya pasó todo esto, pues yo me acuerdo que entraba a la habitación y miraba a ver si lo veía. Y ya nunca más lo volví a ver. O sea, nunca más se nos apareció. 2:24, esto es Milenio 3. Ahora con esta música que pone Geray, me ha venido a la mente un relato de verdad inquietante donde los haya, pura literatura, pero a veces la realidad supera la literatura, del famoso Pere Gimferrer, el gran escritor, que se llama La cara. Y es un poco lo que estaban contando aquí, ¿no? Que esa escena de la testigo entrando para ver si la cara está, pero ya no está. Estuvo un tiempo, ya no está. No hablamos de una cara, Enrique, dentro de una bombilla o un efecto, no, hablamos de una cara flotando junto a la lámpara. Yo en este aspecto insistí bastante porque me llamaba la atención, ¿no?, el detalle ese, y ellas aseguran, las 3 personas que fueron testigos de esta historia, que lo que vieron es una cara, digamos, física, o sea, que tenía cuerpo, cuerpo me refiero que era en 3 dimensiones, vamos, que era una especie de objeto físico que estaba ahí entre la lámpara y el techo de la habitación. Y de la manera que apareció, desapareció, ¿no? Además fue curioso el caso este porque resulta que inicialmente lo vio la madre de las 2 hermanas testigo y no dijo nada, les avisó para que viniesen sin decirles nada y de repente, claro, sorpresa cuando se encuentran con ese rostro que estaban viendo, porque en un principio daban crédito a lo que estaban ahí viviendo. ¿Hay algo de especial en ese lugar, en ese techo, en esa lámpara? No, en principio no. En principio estamos hablando, pues bueno, de una vivienda situada en esta zona del convento de San Francisco, pero tampoco, digamos, tiene nada de es muy cara de monje, por cierto, ¿no? Si lo imaginamos. Sí, la asemejan, como ha dicho, me comentaba en su momento la testigo, que era una cara que le recordaba el rostro de Jesucristo, ¿no? Por esa barba. Por ese rostro y esa nariz. A mí que me recuerda a otra cara. Pero bueno, es hilar las cosas. ¿Tú sabes de qué estoy hablando, no, Carmen? Una nariz aguileña, una barbilla prominente, y que no muy lejos de allí ha habido algunas historias. En Vitoria, ¿no? Que siempre, no sé de dónde sale esas imágenes, o la imagen famosa de Ochate, donde alguien ve un rostro barbado, ¿no?, dentro de una de las casas que quedaban en pie en Ochate, y que eso impresionó mucho, ¿no?, en su época los investigadores, donde estaba un imberbe en aquel momento, Enrique Chazarra. Pero es que hay otro elemento, Enrique, que me ha llamado muchísimo la atención, y estoy seguro que a estas horas, a las 2:26, te lo digo, miles de personas van a saber o van a pensar que han vivido algo parecido. Es como un sonido, como unos ruidos que se producían en esa casa. Pero qué bien lo cuenta Nuria, y cómo enseguida va a conectar con todo el mundo, porque creo que está hablando de algo prácticamente universal, que no sé si tendrá solución o no, pero que ella relaciona con los hechos de la aparición de esa cara flotando, cara sin cuerpo, sin cuello, un rostro, una cara. No es muy normal este tipo de casos. Escuchamos. Y yo me acuerdo de oír siempre una pelotita, bueno, que yo decimos bolas, más que pelotita, una bola, que caía, pim, hacía pim, pim, y luego pim, 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 así muy rápido, y luego desaparecía. Pasaba tiempo, pero eso a lo mejor en el día 2 o 3 veces. Y por la noche, eso siempre lo he oído por la noche. Enrique, un clásico, ¿no? Las canicas. Alguien jugando a las canicas o con bolas de cristal en el techo. Además que lo curioso de esta familia es que los componentes de la misma lo habían vivido por separado, pero nunca habían hablado entre ellos del tema, hasta que un buen día a alguien se le ocurrió decir algo, y dice, pues a mí también me ha ocurrido, yo también lo he escuchado, y los miembros de toda la familia coincidían en la escucha, ¿no?, de este sonido tan peculiar. Qué bueno. Es un sonido que luego podemos leer mensajes, estoy seguro que un montón de personas, es que todos hemos oído, y yo no sé si se ha intentado dar una explicación científica, pero el sonido de alguien jugando a la pelota o canicas, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Tú lo has oído alguna vez, Javi? Sí. Yo también. ¿Tú, Santi? Muchas. Yo también, muchísimas. Y es que tiene una explicación. A ver. Una explicación física. Se llama golpe de ariete. Las cañerías que hay entre las viviendas, entre las paredes,
pues cuando empiezan a coger agua, esta baja muy rápido, pero en un momento dado, si se cierra la llave de paso, si una lavadora deja de coger agua, si un lavaplatos también deja de coger agua, se provoca aire, ese aire hace que tiemblen las tuberías y estas tuberías hacen ese ruidito como de canicas que están cayendo, exactamente. Claro, pero ¿y por qué no lo oímos siempre, no? Porque no siempre se cierra, porque de día normalmente hay otros ruidos y entonces no escuchas esos. De noche, si alguien, pero algún es que algunos vecino... son bolas metálicas, ¿eh? No, pero parecen bolas metálicas, pero no lo son. Sí, además te suenan encima de tu cabeza, encima de que dices, bueno, pero es que ahí no tiene... Lo curioso de esta historia que estamos comentando es que las testigos de aquí del piso del Centro de Convento de San Francisco comentaban como que en un principio pensaban que podía ser vecino, pues había jugado a canicas, que estamos diciendo, algún ruido similar, pero que lo oían encima de sus cabezas, o sea, dentro de la propia estancia, ¿no? Donde estaban, no sobre el piso superior. Ha habido tal preocupación con el tema de las canicas, y mucha gente cuando te escribe, oye, es que en mi casa escucho como alguien jugando unas canicas en el techo, que parece que tiene explicación. Ahora, ¿será la explicación real? Esa explicación que se ha dado. Por alivio, mejor que sea así, ¿no? Prácticamente. Hombre, pero el ruido que se ha puesto en esos estudios es igual, es igual. Fíjate que es muy curioso también lo que decía Enrique de la aparición del rostro. Es verdad que es algo que en España no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de fenómenos, pero cuando yo estuve en Escocia hace unos años, sí que recogí en muchos hoteles castillo, que allí están muy de moda, castillos donde se han librado anteriormente cruentas batallas, donde mucha gente murió desmembrada, pues... sabemos que allí, además en Escocia, son más abiertos a contar este tipo de cosas y unos fenómenos que relataban en muchos de ellos. Yo tengo recogidos algunos como Shedil, Borthwick, Enkhuizen, Dalhousie. Son algunos de los sitios donde yo pude hablar con personas que habían recogido casos así. Hablaban, por ejemplo, de brazos que flotaban en mitad de la noche, de cabezas al final de un pasillo que habían sido vistas por diferentes huéspedes en épocas distintas del hotel. Hablaban de piernas, de torsos. Es decir, como si solo trozos de personas que perdieron la vida en aquellas batallas pues estuvieran apareciendo en las estancias de los hoteles. Pues ahora he recordado un sueño que tengo en casa de mi abuela, o sea que es ahí, pero no lo voy a contar porque me ponen los pelos de punta, lo tuve de niño y tiene que ver con eso. Sí, precisamente, pero bueno, son casualidades. ¿Sabéis lo que dice la parapsicología de esas? La parapsicología, los estudios más antiguos, decían que cuando los fantasmas no tenían energía suficiente para aparecerse enteros, tan solo podían mostrar partes de su cuerpo, la cabeza, un brazo, el torso, una pierna. ¿Por qué habéis montado ese dispositivo, Enrique, para captar que en esa misma pastelería, en el Obrador, donde todo un maestro lleva, si no me equivoco, más de 55 años o 58 trabajando, ¿no? Solamente 58 años, casi nada. Y la semana pasada fue la última semana ya de trabajo. ¿Ya se ha cerrado la pastelería? ¿Está cerrada? Sí, está cerrada, ya está cerrada. La semana pasada, digamos, fue la última semana que, vamos, se vieron abrumados por la cantidad de gente que vino de Vitoria. Y oye, es que es echar la persiana a un mito de una ciudad, ¿eh? Eso es. Y lo del aparataje que me comentabas, resulta que cuando vi la posibilidad de pasar aquí unas horas de madrugada, como estoy ahora, delante de las ruinas del convento en la pastelería Amaya, pues como en esta misma pastelería también han ocurrido hechos extraños, pues llamé a un amigo, mejor dicho, a dos buenos amigos investigadores, Javier y Luis, que se ofrecieron rápidamente a disponer de todo su aparataje. Y bueno, estoy rodeado aquí de cámaras de infrarrojos, cámaras térmicas, cámaras de todo tipo, detectores de todo tipo, en fin. Está rodeado de un aparataje que ya lo quisiéramos nosotros. O sea, vamos a ver. ¿Y ha pasado algo, Enrique? Pues en principio no, hemos estado grabando casi desde las 11 de la noche, que hemos montado todo y está todo, digamos, el audio y el vídeo grabando, y luego, bueno, habrá que revisar igual las cintas, pero en principio, vamos, no ha habido ningún tipo de sorpresa. Nos hemos centrado un poco en los lugares donde el dueño de la pastelería que está aquí con nosotros nos ha comentado un poco, han vivido, mejor dicho, las experiencias, pero vamos, de momento no hay ninguna novedad. Tipo de experiencias que, si no me equivoco, porque él siempre ha sido muy abierto a contarlo y se lo agradecemos muchísimo, de movimiento de objetos, cambio de objetos, como ha ocurrido en el fenómeno poltergeist, que es como un poco la hija infortunada del mundo de la parapsicología, ¿no? Nadie sabe dónde ponerlo, nadie sabe dónde... Esto de los sonidos o los golpes o tal, nadie acaba de entenderlo muy bien, pero ellos lo habían sufrido durante años, ¿no?
Sí, además inicialmente lo cuentan de una manera muy sana, ¿no? Muy espontánea, porque José Mari, uno de los propietarios del negocio familiar, contaba que, bueno, él trabajando de madrugada, ya sabes que este oficio de pastelero es muy sufrido y hay que madrugar mucho y trasnochar mucho, pues cuando estaba solo de madrugada en el obrador, pues él dejaba las herramientas de trabajo en un sitio y cuando iba por ellas ya no estaban. Estando solo. Al principio, estando solo, claro, estando solo. Lógicamente él lo achacaba a despiste, digo, bueno, será que lo dejo aquí y tal, pero claro, el fenómeno se repetía con tanta asiduidad que al final digo, no, a ver, esto yo lo he dejado aquí, sé que lo he dejado aquí y ahora está allá, o sea que aquí algo pasa, ¿no? Qué bueno. Y de alguna manera, bueno, ha convivido con ese fenómeno un tiempo, ha cesado ya la historia, nos comentaba que hace ya un tiempo que no le ha vuelto a ocurrir, pero de alguna manera es lo que más se repetía en el obrador, ¿no? ¿Cómo se...? También, bueno, sí. Sí, no, te iba a comentar luego también a nivel de corrientes de aire bruscas de aire muy frío, cuando no hay corrientes y están todas las puertas cerradas, empujones a algunos de los trabajadores del obrador, que de repente notan que alguien les empuja y no hay nadie detrás, y incluso hay una anécdota que me ha llamado bastante la atención, que comentaban que muchos clientes, algunos clientes de la pastelería, cuando pasaban estando el comercio cerrado, resulta que dentro de la zona de la pastelería, del comercio abierto al público, digamos, veían una especie de niño, una especie de monaguillo, y ellos pensaban que habían puesto algún tipo de figura o algún tipo de estatua, ¿no?, decorativa. Entonces, cuando se lo comentaban a los dueños, claro, los dueños sorprendidos, nosotros no hemos puesto ningún tipo de figura del niño ni por el estilo. Y los testimonios que comentan son testimonios de distintas personas que no se conocen entre sí. Entonces, bueno, ahí tenemos otra vez la figura de un niño, ¿no? La palabra clave en toda esta historia, que algunas personas veían desde fuera del escaparate en el interior del local. Pues ahora, Enrique, hombre, estás jugando también con mis emociones de la infancia, ¿no? Pero me ha puesto los pelos de punta porque en el fondo, es el arquetipo o el símbolo, sea fraudulento o no, que aparece en la filmación. Un niño como vestido con pequeña opa de monaguillo, ¿no? En el inconsciente colectivo está de que ya aparece un niño hace mucho tiempo, que hay muchos testimonios, y son testimonios que han llegado a contárselo a la pastelería en diferentes momentos y épocas y creyendo que era algo artificial que estaba ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo se ven las ruinas, Enrique, en este mismo momento? Bueno, según usted, llevo maravillado toda la noche y ahora que hablando con vosotros hasta me inspiran, ¿no?, las ruinas, porque esto es, digamos, parte de la historia de Vitoria. Ten en cuenta que cuando Vitoria solo llevaba 67 años fundada, es cuando surge estas ruinas que estoy yo viendo ahora. Entonces, en estas ruinas se formó el ayuntamiento, la universidad, la diputación, en fin, un montón de organismos del momento que tuvieron su fundación en estas ruinas, ¿no? Y ahora, encima, con la luna que ha salido, que es casi llena, pues estoy aquí iluminado bajo las ruinas y viendo el ventanal de Hacienda de fondo. En fin, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Ha habido más casos, Enrique, en los últimos tiempos? Es decir, en estos años de investigación de personas que hayan denunciado la presencia, el caso de la cabeza es uno de los últimos, pero ¿ha habido más casos? A raíz de investigar el tema de la cabeza, sí es cierto que las dos hermanas testigos me comentaban que de alguna manera habían oído también historias entre vecinos de otros portales colindantes que les comentaban que en los pasillos de los descansillos de la escalera de la comunidad habían visto hasta frailes. Entonces ando detrás de esos testigos, porque claro, estamos hablando también que son sucesos que también no me saben ubicar muy bien, pero vamos, no son recientes. Entonces, bueno, con estas pequeñas pistas intentaré localizarlos y a ver qué hay de cierto en todo esto. Todo en un gran solar, donde hubo una comunidad, donde hubo un convento del puro románico, que todavía puede verse en vestigios en mitad de la noche con la luna casi llena sobre Vitoria. Me parece mágico y me gusta además que a la ciudad donde yo nací, Enrique, le hagas esta oda que has hecho en mitad de la luna y la noche, porque es toda una historia lo que estamos viviendo, ¿no? Y si me permites, a tus compañeros que están ahí, dar un abrazo a ese maestro obrador que ha endulzado a generaciones, entre ellas la mía, y que ese esfuerzo, ¿no?, de hacer bien las cosas. A mí cuando me preguntan muchas veces aquello del arte, ¿no?, y artistas son muchas personas, el que pinta, el que toca la guitarra, pero también es el buen alfarero que cree en lo que hace, también es el que hace un pan con conciencia, con fe y con amor en lo que hace, también es el que hace un noble arte como el de elaborar alimentos y hacerlo durante tanto tiempo para alegrar a tantos niños y no tan niños, ¿no? El que lo hace con entusiasmo, y me da igual el oficio que sea, eso es también un arte. Así que quiero que mandes un abrazo grandísimo, por favor, en nombre de toda esa estirpe de pasteleros, de ese lugar donde nos han dejado investigar, y a lo largo de la noche, que sea lo que Dios quiera. Si pasa algo, seguimos en contacto, amigo.
Por supuesto, aquí seguiremos y, bueno, tú ya lo has dicho, pero yo lo quiero reiterar, porque puedo agradecerle la labor pastelera, ¿no?, tantos años a José María Espinosa, que es el que nos está aquí acompañando, la paciencia que está teniendo con nosotros, porque, bueno, ahora la pastelería parece una tienda de informática, con todos los trastos y cables que hemos montado. Es un final curioso, ¿no?, para 60 años de historia. Es un final curioso. Eso yo le comentaba, le decía, ¿qué te iba a decir a ti hace años, José María, que ibas a ver a la pastelería de esta manera, ¿no?, ya a estas horas de la madrugada? De todas formas, Enrique, hay una cosa muy curiosa. Nada muere si se queda en la mente, y en la mente de muchos vitorianos eso estará siempre. Seguiremos indagando el misterio, porque yo creo que en ese lugar, evidentemente, las señales nos indican que hay algo. Un fuerte abrazo, compañero, como siempre. Igualmente, un fuerte abrazo, gracias. Bueno, frailes, un niño en la pastelería, dicen, ese niño que hace ahí es una decoración. Y tantas historias en el epicentro de una ciudad. Hablamos, Carmen, de unas ruinas del inicio del siglo XII, XI. Y que están ahí, en un patio interior, ¿no?, con los arcos, con... Maravilloso, Enrique Chazarra, y toda la gente que nos ayuda y que vive el misterio. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Vivir el misterio es estar ahí, en mitad de las ruinas, en la noche, y